antes de tocar este tema realmente interesante. ¿Por qué interesante? Porque nosotros decimos que interesante y ya, y punto. Y ya, huevón. Paso a recordarles que AP E-Commerce University es la solución inmediata para usted que está buscando dolarizar sus ingresos y crear empresa en Estados Unidos. Si quieres saber más, abajo en el link de la descripción de este podcast puede encontrar información. Entonces, Negrito, como te venía contando, ¿sabes qué es la gentrificación? No, mi hermano, explícanos qué es un poquito la gentrificación. En cristiano. En cristiano, pues, ojo. Cristiano. Al de a pie. Para el de a pie. Ajá. Vos tenés unas tierras, ¿cierto? En una ciudad. Sí. El valor de esas tierras es elevado. Es un estatus social o socioeconómico alto, ¿cierto? Sí. Llamémoslo en este momento el poblado. Sí. Entonces, el poblado, hace 10 años, ¿quiénes vivían? Los empresarios, ¿cierto? Los hijos que quedaron en el narcotráfico, personas de muy buenos ingresos, ¿cierto? Personas que tienen mucha plata. No estoy diciendo que solamente empresarios, hijos del narcotráfico. Personas que tienen mucha plata. Y eso se sabe, y eso no es pues como tachar de... No, aquí no, pues, no. Entonces, esas personas durante esos 10 años, del 2010 al 2020, vivían ahí, ¿cierto? En el 2020 empiezan a venir personas nómadas digitales, ¿cierto? Llámese estadounidenses, llámese holandeses, llámese españoles, Lo que vos quieras. ¿cierto? Que trabajaban remoto. ¿Qué pasa? Que sus ingresos eran la moneda de su país, llámese euros, llámese dólares, ¿cierto? El cual tiene mucho valor para la moneda colombiana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que para estas personas era 5 millones de pesos un arriendo, para estas personas eran $1,000, 1,000 euros, menos de 1,000 euros. Comparación de su salario, nada. Que 1,000 euros en Barcelona es una mierda de apartamento, pues. Pero $1,000, 1,000 euros acá es un apartamento, el hijo de puta, es una casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? No, pues voy para allá y me traigo a mis parceros, que también son nómadas digitales. Entonces, ahí ya se está creando una comunidad de personas que tienen ingresos mucho más altos. ¿Qué pasa? Que existen plataformas, ¿cierto?, que permiten la llegada de este tipo de personas, llámese Airbnb, ¿cierto? Entonces, un Airbnb, una habitación de una super casa puede costar 120,000 pesos la noche, que eso para el colombiano de pie es bastante. Sí, es cierto. Pero para esta persona son menos de $20. 20, sí. Son menos de 20, que eso para ellos es nada, huevón. Eso es el pasaje de ida y vuelta en un taxi. Es más, es un taxi. Sí. Entonces, ¿qué dicen? No, venga, yo le pago de una vez el mes. El dueño del Airbnb, nativo pues de la tierra, va a decir como, bueno, subámosle Claro. un poquito, porque esa gente tiene con qué pagar. Y la gente no nota ese cambio en el canon de arriendo, ¿cierto? Ajá. Pero la persona que está viviendo ahí, colombiano, El ciudadano a nativo, pie, el de a pie. dice, ay, marica, le subieron 100,000 pesos de arriendo, eso es muchísimo, me tengo que ir. Entonces, estas personas que tienen ingresos altos, ¿hacia dónde se van? Hacia una zona que es en segundo nivel muy bien nombrada. Entonces, llamémoslo Envigado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como estas personas son de ingresos altos, pueden llegar a pagar más por una propiedad en Envigado que la persona que está pagando. Entonces, ahí se empieza el fenómeno de gentrificación. Sí. La persona extranjera que desplazó a la persona nativa y la persona nativa que fue desplazada desplaza a la otra persona y se vuelve un ciclo. Todo eso aumenta el costo de vivienda y todo eso aumenta la inflación, ¿cierto? Pues a ver, eso, la explicación que das es meramente excelente, pues. Ahí hay que meter muchos más factores, ¿cierto? Eso es pues para que se entienda cómo es el fenómeno de gentrificación. Sí. Ahora miramos al modelo económico, cómo funciona el tema de la economía y por qué se ha dado también estos fenómenos. Y por qué el turista aumenta o no la inflación. Y yo creo que todo se da como en la tormenta perfecta actualmente. Entonces vea pues cómo es la maricada. Eso es sencillo. Resulta, y lo vamos a poner resumidito y clarito. Es que mi voz es muy largo. No, el tuyo estuvo muy bueno. Y lo pensaste. Bueno, en todo caso, llega pandemia, nos vamos a remontar a COVID, sí o qué, nos encerraron, el consumo se paró, la economía se paró, tuvieron que bajar las tasas de interés, eso ya lo hemos hablado en otros podcasts, cómo funciona este tema de las tasas y la inflación. Bajan las tasas, la inflación por el piso, el consumo parado.
la producción del país parada. Cuando salimos de pandemia, que todo el mundo pensó que nos íbamos a morir, ¿cierto? Que no íbamos a salir nunca. Salimos de pandemia y la gente empezó a consumir como loca, ¿cierto? Empezó a consumir como loca, bla, 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 bla. El mundo empezó a consumir como loco, no solamente Colombia. Todos consumieron como locos, la inflación se empezó a subir, se empezó a subir, se empezó a subir, era normal, ¿cierto? Ahora, vienen los agentes externos. Primero, aquí no somos de ningún dogma político ni tenemos digamos, preferencia política y no vamos a entrar en eso. Pero si llegó el candidato actual presidencial, el presidente de turno como se le dice, y de alguna manera sembró un pánico en el ambiente, ¿cierto? Sembró un pánico en el ambiente y ese presidente, digamos que visto por los inversionistas de afuera y por mucha gente local, no es visto con buenos ojos. Bueno, entonces eso hace, primero, que haya una salida fuerte de capital. Esa salida fuerte de capital es en dólares, ¿cierto? Debe salir el dinero. Los mayores inversionistas, hubo mucha gente que sacó su plática rápido, quiso sacar su plática rápido y de alguna manera eso hace como consecuencia tener un dólar alto. Entonces ahí ya tocamos el primer factor, dólar. Porque el dólar se subió, dos variables, una externa que es lo que pasa en el dólar con el dólar mundial, no vamos a entrar en pie a eso, y otra que es la aversión al riesgo, lo que se percibía en el ambiente nacional por parte o en los mercados financieros o laborales y profesionales frente a lo que iba a pasar con este señor, porque pues sus propuestas e ideas no son las más adecuadas frente a la privatización, así te la pongo. Entonces claro, todos esos privados de alguna manera buscan cómo salir del país, eso como consecuencia tiene una salida en dólares, hace que el dólar se suba, como ya te lo he comentado, listo. Entonces el dólar primeramente se sube por eso, ¿cierto? Inmediatamente, y la inflación también se está subiendo. Entonces ahí son dos factores muy, muy importantes. Entonces, vos hablabas de que entraban gringos acá. Pues extranjeros. O extranjeros, digamos extranjeros. No más digitales. Digan lo que sea, o personas que simplemente ya se pensionan, porque hay gente que se puede pensionar en Estados Unidos con $5,000, weón. Y eso es un billete acá. Persona que devengue en dólares. En moneda extranjera. Entonces, claro, si el dólar se sube, sea por la causa que sea, aquí no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de lo que produce en consecuencia. ¿Qué pasa con la persona que gana en dólares? Pues le sale mucho más barato vivir en Colombia, eso es lógico. Entonces se llena todo este sector, por lo menos Medellín en el poblado se empieza a llenar de estos nómadas digitales, como les decís vos, ganan en dólares. Entonces ellos obviamente tienen necesidades como cualquier otro ser humano, comer, rumbear, bueno, no es una necesidad, pero rumbean, salen, sí es una pasean. Necesidad fisiológica según la escala pues de Jean Piaget. Eso es todo. Entonces llegamos y claro, estos gringos consumen, los restaurantes se llenan, todo se llena, inmediatamente es que ven los dueños. Bueno, y si le subimos un poquito el precio. Primero, ¿por qué le tienen que subir? Pasó lo de la guerra de Ucrania, que eso es un cisne negro que nadie veía venir en su momento. Es un catalizador para que los mercados financieros de alguna manera empiecen a tomar otro tipo de comportamientos, y eso hace que la inflación se dispare, porque en Ucrania todo este tema de las materias primas, todo lo que se trae allá, todo se pone más caro a nivel mundial, la inflación es a nivel mundial, entonces todo está más caro en el extranjero. Entonces, ¿qué pasa con Colombia? Colombia es un país que importa más de lo que exporta, claramente. Entonces, como importamos tanto, nos pega por dos lados. Inflación, primeramente, nos pega durísimo, ¿cierto? Si hay inflación en el mundo, ellos tienen que cobrar todo más caro, ¿verdad? Porque a ellos todo les va a salir un chin más caro. Si ellos nos cobran más caro, pues el vendedor de la esquina, don Gerardo, tiene que cobrar las cosas más caras, ¿cierto? Entonces, los mismos restaurantes. Si los alimentos están más caros, si los arriendos están poniendo más caros, si todo se está poniendo más caro vía inflación, yo tengo que aumentar el costo de mi producto, ¿verdad? Para poder seguir teniendo margen. Ahí estamos claros. Ahora, vía dólar también se nos incrementa, porque es que todo lo que traemos lo pagamos en dólares. Entonces, claro, ahí hay otro costo que paga el emprendedor o el empresario.
Ahora, todo sube, nuestra moneda para abajo. baila. Entonces llega el gringo o el extranjero, va a pagar y entonces el empresario ya subió los precios vía inflación y vía dólar por su costo. Pero se da cuenta de que cuando sube el 10.000 pesos el producto, se da cuenta de que el extranjero sigue pagando. O sea, sigue habiendo demanda por el producto. Sigue habiendo demanda en los lugares. Entonces, ¿qué va a pasar? El empresario pierde el asco fácilmente y dice, no, huevón, pues esto es sencillo, sigamos subiendo los precios hasta donde... Entonces, claro, ahora vos ves restaurantes aquí en Medellín que pagan 45.000, 48.000 pesos por plato. Por un plato que fácilmente lo pueden vender a 12.000 pesos. O bueno, estás vendiendo, digamos, vender la experiencia, venderlo para 30.000 como estaban antes. Yo te paso que vendas un plato de 28.000. Yo soy una persona que soy muy recurrente en restaurantes y a mí me gusta pues comer bien, pero es que ya lo que vivís es una cosa totalmente pues desfasada de la realidad. Es como no te pueden cobrar una pasta carbonara, por más carbonara que sea, a 50.000 pesos. Y por más que bonito, más bonito que pongas el plato. Te lo digo yo que yo sé cocinar. Sí. ¿Cierto? Una pasta carbonara, pasta, huevo, sí, y el pedacito de tocino. Total. Y no por el hecho de que sea un negocio tengo que cobrarlo más alto por mis empleados y todo, no necesariamente, ¿cierto? Sino que es que primero tuvieron que incrementar los precios vía inflación, vía dólar, por todas las consecuencias que eso tuvo, y segundo porque hubo una, o existió de alguna manera una demanda por los... Siguió existiendo esa demanda, ¿verdad? Entonces a Colombia le pega muy fuerte eso, a Medellín le está pegando muy fuerte tanto en vivienda, porque es que ahora ya los extranjeros no solamente vienen a pagar arriendo, no se vienen quedando solamente en el Airbnb y todas estas maricadas, sino que ya el extranjero quiere comprar. Ya el extranjero quiere comprar. Porque se dieron cuenta que aquí la vivienda es muy barata. Sí. Y comparado a ellos, pues les da tranquilamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues ahora si vos te metes en un tema desde el sector inmobiliario y propiedad raíz, las ventas de las viviendas vienen cayendo fuertemente. Eso es un síndrome de recesión, pues obviamente eso se viene viendo en Estados Unidos, en el mundo, y se ve en Colombia. Eso es un comportamiento normal en un panorama, en un ambiente de recesión. Pero el gringo o el extranjero fácilmente, pues, huevón, puede sacar $20.000 o $50.000 y está comprando $60.000 a lo que vale una casa allá que te tienes que hipotecar sí o sí. Pues ellos van a un banco, sacan un préstamo de $100.000, pago mi casa en Colombia. Mi super apartamento. Y un muy buen apartamento. Sí, 500 millones por un apartamento es muy bueno. Es un muy buen apartamento. No te vas a ir a vivir a un barrio alto sin ser despectivo, pues, ¿verdad? Despectivo. Entonces, de alguna manera eso también nos pega a nosotros como colombianos, porque, hombre, por un lado el costo de vida está muy alto en Colombia por inflación, por todo lo que ya comentamos. Pero es que ya nos queremos dar un lujito, ir a rumbear, ya los precios están muy altos, y esto no es culpa del extranjero, son comportamientos, es una tormenta perfecta que marca, se da en el ambiente. Eso también es abandono estatal, de alguna u otra forma. ¿Por qué lo ves como abandono estatal? Porque no hay una regulación. Pero es que yo soy más del pensamiento del libre mercado, y cuando vos tratas de regular algo, ahí ya vas a encontrar problemas gigantes. ¿Qué vas a regular? ¿Los precios? No, los precios no. ¿Qué regularías vos? El poder adquisitivo que tenga la persona extranjera aquí en Colombia. Aquí somos demasiado madres, y cuando digo madres es que cuidamos y mimamos demasiado al extranjero, y al colombiano le damos muy duro. Es cierto, pues yo te quiero dar como desde la visión de inversionista, ¿cierto? A nosotros que entren dólares a la economía nos conviene. Sí. ¿Cierto? Que el extranjero venga, todo se traduce en consumo finalmente, huevón. O sea, si aquí nos estamos quejando o estamos dando un punto de vista negativo desde que ya no podemos ir con tanta frecuencia a un restaurante y gastar en alimentos o ir a rumbear porque los covers están muy caros, ¿verdad? Eso es para nosotros, pero eso para el país es muy bueno. Para el país es muy bueno. Si entran dólares a la economía, el dólar va a tender a bajar, va a tener más fuerza para bajar. Si consumen, eso se traduce en temas de tributación, ¿cierto? Las empresas van a tener que tributar, mayores ingresos, mayor tributación. Es que se puede aumentar el consumo, y se puede aumentar muchísimo más el consumo de extranjeros en Colombia, pero muchísimo más.
Lo que se debe tener muy a rajatabla es la permanencia de los extranjeros. Ya entiendo. O sea, que regulen más. Claro, Ya. O sea, el hecho de que ellos estén comprando viviendas, ese tipo de cosas tienen que ser mucho más reguladas. Versus a incentivar mucho más el turismo. Sí, Que es que esa es otra cosa, pues no puedes cerrar dos aerolíneas por el aumento de la gasolina, entre otros factores. sí, el IVA y todo este tema que le pegó pues la presidencia de turno y pues que José Ocampo, el ministro de Hacienda, lo volvió a decir esta semana, que no le iba a bajar el IVA. De alguna manera eso es un tema muy complicado de decirlo porque es quitarle a unos y ponerle a otros, ¿verdad? Sin embargo, yo vuelvo a mi misma idea y es que toda esta gente que entra a Colombia, Teo, es bueno. Eso es bueno para el país en temas de consumo. Sí creo que estoy muy de acuerdo y que meditarle bien a esa idea de que haya más regulación para la entrada, para la compra de vivienda y todo, sino que es que también eso, vuelvo y te digo, eso repercute en el país, ¿cierto? Si entran $50,000 por cada persona que entre a Colombia, pues eso es muy bueno para el país, sea para inversión en viviendas, eso es muy bueno, ¿cierto? Incluso aquí en Colombia ya hay mucha regulación para la creación de la empresa del extranjero. Yo creo que el extranjero que se quede acá, eso es de un imaginario mío. Si de verdad se quiere quedar acá, para mí debería ser imprescindible que genere empresa aquí en Colombia. Sí, que genere empleo, Que genere empleo, porque es que el solo hecho de quedarse aquí y evadir impuestos como lo hacen la mayoría, pues, mandando a traer la plata que se trabajan en otros países, tampoco estarían haciendo estamos de acuerdo, yo creo que debe ser ese foco sí debe estar y eso sí lo comparto, que si se van a venir para acá es porque van a ayudar al crecimiento, sí, ya lo están ayudando indirectamente con el consumo, con la entrada de dólares, pero lo pueden ayudar más directamente que, hombre, si vas a tener una casa, pues no sé, contrata una señora de la aseo. Claro que hay otros temas, Teo, que la reforma laboral, que ya se cayó esta semana, que también tocan todo este tema. No, y no solamente la persona de la aseo, o sea, que realmente, si puede venir aquí a comprar una casa, también puede tener el dinero, el capital para poder crear una empresa. Pues sí, pero es que el tema es, y si yo como extranjero no quiero puntualmente crear empresa, y no que ya tengo... No compre casa. Pero es que es muy difícil regular eso. No, sí se puede. No, de que se puede, pero vas a desincentivar un montón de cosas que quizás nos van a quitar preso por otro lado. Es que y eso, pues quizás ahí sí diferimos mucho, sí. Pero yo dejaría de incentivar la compra de vivienda por parte de extranjeros. Yo también lo haría, Teo, pero yo no lo veo tan así porque es que vuelvo y te digo, le quito a unos pero le pongo a otros, y en este caso le estás poniendo a Colombia pero le estás quitando también al mismo país la posibilidad de que entre más inversión extranjera. Sí, no se ve pero es que mira, eso yo no sé, al corto plazo, sí están entrando más dólares, pero más dólares ¿para qué? Para hacerle más cosas a ellos. Sí, pero es que no, es que es como un ciclo. Es como lo de los dólares, pues. Lo que está pasando con la 10 en el poblado, que sí, están creando muchos hoteles, mucho consumo, pero ¿para quién? Consumo para ellos, no consumo para todos. Pero es que veámoslo también desde el político, Teo. Si yo soy empresario, hay que ser también inteligente, ¿cierto? En ese momento el gobierno tiene propuestas no muy aptas para invertir en ciertos sectores. Yo me pongo a invertir en el sector hidrocarburos si el panorama está muy nublado. Yo para qué voy a invertir en el sector financiero si está muy nublado con el tema de reforma pensional. Si usted se pone a recopilar muchas cosas del gobierno, finalmente lo que el gobierno, digamos, al país le va a favorecer es el turismo. No, el turismo sí se puede favorecer mucho porque... Pero que con esa reforma tributaria, vean lo que le pasó a San Andrés. Pero por eso, no, estamos de acuerdo. Pero que véalo de esta manera desde el dólar. Si se cumplen todas las reformas tributarias, ¿qué va a pasar con el dólar en Colombia? Se va a subir un montón, ¿sí o no? Y si sube un montón, ¿quiénes son los más beneficiados? Los extranjeros. Entonces, si entran más extranjeros aquí a Colombia, pues va a haber más consumo para Colombia, y para el empresario, el dueño del hotel, el dueño del restaurante va a ser mejor, porque van a seguir consumiendo, porque a ellos les cuesta $10 un berraco plato y eso no es plata para ellos, ¿cierto? $12, eso no es plata para ellos.
Entonces, claro, yo me pongo en la posición de un empresario y yo tengo que irme adelantando a los pasos. Hombre, si por el sector, por ejemplo, en este momento hay mucha gente que le está metiendo al agro. Porque claro, es que yo le tengo que buscar la comba al palo, porque si a mí un presidente de turno me va a bloquear por todos los lados, pues yo cómo me voy a mover. Si mi negocio es financiero y se puede morir, pues yo tengo que salir por otro lado. ¿Cómo aprovecho la ganadería? ¿Cómo aprovecho el agro? ¿Cómo aprovecho el turismo? Pues claro, hay gente que tiene capital, monta un hotel. Hay gente que tiene mucho, monta un restaurante. El empresario le busca la comba al palo. El empresario no me puede quedar de manos cruzadas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, indirectamente, lo más favorecido lo que más le va a favorecer a un empresario es meterse en este tipo de sectores. Y hablando desde un nivel político, ¿por qué no mirar la posibilidad de que esas personas que entran, que tienen ese músculo financiero, porque ellos con sus ingresos desarrollar las falencias que tenemos como país? Por ejemplo, el agro. Sí. Hay muchas personas que trabajan con agro en otros países que se vienen a vivir acá por la misma razón. ¿Por qué no utilizar la experticia, pues, y ya los beneficios que les están dando para que ellos nos retribuyan de alguna otra forma? Total. En inteligencia, en desarrollo, ¿cierto? Porque es que finalmente es el primer mundo, es que ellos saben cómo hacer las cosas. No, sí, estamos de acuerdo, pero por más primer mundo que seas, a vos finalmente como empresario de afuera o todo eso, pues yo veo que los nómadas digitales lo que buscan es el perfil de ellos, es comodidad, seguir ganando, teniendo unos ingresos, ser cómodos, como te digo, y poder vivir bien, vivir una vida cómoda. A ellos no les gusta, por lo que yo es que no les gusta como no sé, marica, como meterse en mucho problema o algo que les cueste. Ellos no quieren como problema y para eso se vienen para acá, ¿cierto? Para eso se vienen para acá. Entonces, ahí viene el tema. Si vos le empezás a exigir a esta gente se va. Es que, mira, ¿Y qué pasa con nosotros el dólar? El consumo para abajo y el dólar para arriba. Mira, y eso es lo que se me ocurre en este momento. ¿Por qué los países del primer mundo, cierto, sí incentivan la llegada de extranjeros, pero nosotros no? Y ellos no lo incentivan como venga para el turismo, ¿no? Venga para que trabaje, venga para que eso, venga para lo otro. ¿Por qué no hacer eso mismo? Sí, o sea, que la venida de extranjeros tenga un propósito más allá del consumo vacío. No, y mira, y es lo que yo te digo. Por ejemplo, ahora el tema de Petro o del presidente de turno, ellos no incentivan tanto digamos que un extranjero se venga para acá para trabajar. Digamos que lo conozco por una persona, la visa está muy difícil de sacar por una persona del extranjero para venir a trabajar acá. La visa pues como empleado. Eso está súper complicado. Entonces, de alguna manera ya están generando ciertos bloqueos bajo la regulación. Digo que para mí es difícil y yo me pongo en la posición de ellos. Es que yo soy un nómada digital, quiero comodidad. Hombre, yo voy a un país y me empiezan... No, pero más allá del nómada digital. Es que si puedes quitar eso, es que aquí la mano de obra es barata. Sí, mucho. Es muy barata. Entonces, si quitas ese tipo de cosas, ¿cierto? Y a un empresario que tiene su empresa o su capital en otro país, con mano de obra de ese país, que le tiene que pagar en dólares, y la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, pero aquí en Colombia, trayendo inteligencia pues, o desarrollo de una empresa que le puede dar directamente trabajo a las personas, a los colombianos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no incentivar ese tipo de cosas? Sí. No, y yo te entiendo, la verdad yo te entiendo mucho, Teo. El tema es que vos tenés un objetivo y una visión muy acertada. El tema es, acertada para vos y para mí y para unos cuantos, para otros estará errónea, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema, Teo? La gente que piensa como vos, la gente de verdad está pensando como vos, como empresario, como en de verdad crecer. El extranjero sí pensará en que yo quiero ver creciendo a Colombia. Es que esa es la cosa. Uno, ¿cómo puede jugar con los intereses individuales para volver un interés público? Eso es muy complicado. No, es complicado. Yo lo veo muy complicado. Y aquí entra un adagio muy popular del judo, que es ceder para vencer. Hay que ceder siempre para vencer. Siempre. Entonces, si yo a ellos, aquí hay un montón, y en eso sí lo tenía muy claro Petro en campañas, pero que en el papel no hace nada. Es la cantidad de latifundios improductivos que hay, ¿cierto? Con la llegada de extranjeros a zonas totalmente abandonadas,
con una visión, ¿cierto?, de proyectos a futuro en esa zona, donde se les dé la libertad a ellos de poder hacer empresa, de desarrollar capitales, no capitales rapaces como en su momento lo hicieron, que vinieran a hacer minas, hacer ese tipo de cosas, pues que lo único que hacían era dañar, sino empresas con verdadero potencial, ¿cierto?, que los puedan, tipo Tesla, bueno, pero Tesla no tiene tanto trabajo para hombres, pero algo de esa índole, en zonas alejadas, ¿cierto?, que se puedan crear casas, viviendas alrededor de todo ese trabajo, como pasó en un momento con Envigado, que estaba la fábrica de Rosellón y todo Envigado empezó a hacerse alrededor de Rosellón. El problema es que ahora no tienes terrenos. Sí, te estoy diciendo, el latifundio improductivo. Hay un montón de terrenos abandonados. Solamente que estamos pensando, es que no hay terreno, en Medellín no hay terrenos. Vaya para el Caquetá. Okay, vaya para Santander. Santander. Porque me estoy segmentando solamente en Medellín, si voy a hablar ni del país, ya. Del nivel país. Si, por ejemplo, nos vamos para el Caquetá, que Bueno, zona olvidada. bueno, ¿y cómo entro yo al Caquetá si está lleno de guerrilla? Mi María cagada como empresario. Sí, esa es otra cosa, pero habrá terrenos que no estén tan llenos o invasivos. Por ejemplo, ¿cierto? yo te voy a contar algo ahí. Yo trabajé en un private equity, pues en el fondo, y en ese private equity había mucho interés en el sector hidrocarburos. Pero es que... Ojo, vos donde tenés que ir a buscar gas, por lo menos. Sí, al norte, al Santander. Al Santander, Valle del Magdalena Medio, y todas las maricas, pues. Cuando vos entrabas a esos sectores, ojo que aquí me voy a echar al agua, vos podías encontrar gas debajo de un campo de coca. ¿Sí o qué? Y a vos de la hacías todo el segmento con la ANH, que es la Organización Nacional de Hidrocarburos, hacías todo lo necesario. Pero usted encontraba el gas debajo de un coso de coca. Usted tenía dos opciones. Se metía allá y se daba cuenta de que allá estaba la guerrilla, o habían fuerzas armadas de izquierda, no sé cómo decirle a esas fuerzas armadas. Sí, fuerzas, esa gente, de alguna manera, esa gente, weón, marica, y era un complique, porque entonces vos entrabas allá, entonces claro, el private equity queríamos invertir allá, y esto era el private equity, venía de un capital extranjero, muy poderoso, pero cuando nosotros íbamos a emplear ese capital, hombre, entrar al Caquetá, entrar a estas partes se vuelve muy complejo, porque es que vos invertís millones de dólares, un pozo te puede costar a vos 10 millones de dólares de inversión. 10 millones de dólares. Pero es que ahí estamos hablando del uso del suelo, que si es algo que entran muchas personas ambientalistas. No, sí, no, pero vámonos por el lado de la inversión, no más. No, pero es que es negarse a abrirse a muchas otras posibilidades. No, por ejemplo, vivienda, como vos decís. No, es que no solo vivienda. Imagínate, y no nos vamos muy lejos. Sofasa, que es la ensambladora de Renault aquí en esta parte de Latinoamérica. Hacer eso mismo, pero con Volkswagen, que ya no está en México, sino que esté en Colombia, que se vayan para Caldas. No nos vayamos muy lejos. Sí. Caldas es muy grande, pero sigue siendo un pueblo. Así le estaríamos dando desarrollo urbanístico. Sí, ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de cosas pueden entrar que promuevan el desarrollo del país? La extracción minera o de minerales, eso tiene muchos problemas. Pero tipo, que venga Intel a hacer los chips acá, no sé pues qué tipo de cosas necesitan. Sí. Pues un ejemplo. Pues, de ensambladoras de carros. Claramente en Taiwán le sale todo mucho más barato que en Colombia. Porque allá ya hay la maquinaria. No, y le sale mucho más allá, pues digámoslo así, allá sí son opresores, digámoslo así. Pues allá sí hay otro tema. Y es que allá trabajan mucho, pero eso es otro tema. Pero bueno, pues, pero yo te entiendo la idea. Lo ideal sería que esas personas que vinieran vengan en pro de construir economía donde, digámoslo así, no está tan construido todo, no está tan avanzado. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que volvemos al mismo problema. Bueno, le podríamos dar un incentivo. Venga, si usted crea una empresa y se trae a su familia. No, y usted crea una empresa, venga con su familia. Si usted la crea en ciertos lados, les tenemos diferentes descuentos en temas de impuestos. Que haya incentivos, que el gobierno cree incentivos, creo que sí. Para las cosas que falten, como desarrollo. Sí, está muy bien, y es muy buena la idea. El tema es que primero que el gobierno cree esto, y segundo, pues que es que somos muy envidiosos con el extranjero, a veces. A veces sí. Pero es porque no dejamos las cosas claras. Sí. Estamos de acuerdo.
Yo creo que ahí se resume todo y creo que se resume este podcast. Sí debería haber el crecimiento económico y por un lado la venida de extranjeros nos ayuda mucho, pero nos ayudaría mucho más que tuviera un propósito. Que tuviera un propósito y que ese propósito llegara, como lo decís, a zonas donde quizás, por ejemplo, aquí en Medellín, ¿qué más construir en Medellín, huevón? Sí. Es que aquí ya no hay donde. Aquí ven un cuarto de manga y ya arman un hijo de puta edificio de 20 pisos, así los apartamentos chiquitos. Aquí ya no hay nada, ¿cierto? Ya habría, sí hay mucho que explorar todavía para el oriente. Obviamente. Para el sur hay también mucho para explorar. Y sería muy bueno ahí la propuesta de generen incentivos, inviertan en esas zonas y les vamos a dar el incentivo, por así decirlo. Yo lo reduzco a eso. Ojalá sería maravilloso para Colombia, porque nos favorecen temas de crecimiento, dólar, y por todos los lados nos favorece, la verdad. Que es que se llenó esto de gringos, no importa, pero que le aporten al país. Si usted está viendo beneficiado, su país está viendo beneficiado, no que a veces solamente queremos el beneficio propio. Sí, es lo que te digo, ceder para vencer. Sí, total. Yo creo que ahí puede cerrar. Total, Teito. Muy bueno. Nos vemos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo capítulo. La buena. Hasta luego.